cogotes se ponían a los lados y eran pues enormes las cantidades de este material que estaban desperdigados. Entonces, por simple lógica, uno dice, bueno, tantos fragmentos en tantos metros cuadrados, uno multiplica por todo el área de Lima y eso representa toneladas. Más todo lo que se ha botado al río, me imagino, ¿no? Porque siempre la vera del río fue un lugar de botaderos o para reforzar cuando la había crecido. Así que imagínense que son toneladas. Sin embargo, nada de eso contribuyó a que los arqueólogos o algunas personas en particular se enfocaran en ese tema. Y comenzó a crecer un mito que hasta ahora perdura y es muy difícil erradicarlo porque la mayoría de arqueólogos están en fase de negación actualmente. ¿En qué sentido? Se piensa que el origen de toda esta cerámica, toda esta loza que se encuentra en Lima es de Panamá. Entonces, más del 90% de los trabajos arqueológicos al respecto de esta loza atribuyen el origen de Panamá. Incluso la que se encuentra en Chile, la que se encuentra en Argentina, la que se encuentra en Ecuador, Guayaquil y en el mismo Panamá, por supuesto. Incluso Colombia. Hay sectores de Colombia donde aparece esta misma loza. ¿Por qué decimos que la misma loza? Pues son los mismos diseños, las mismas texturas, las mismas formas. Y bueno, todo basta revisar los que son arqueólogos o no me dejan mentir. La bibliografía cuando uno revisa el Panamá polícromo, Panamá Sur, desmitificar todo eso es bien difícil. Entonces estas conferencias sirven un poquito para ayornarnos, ponernos al día de las investigaciones y bueno, presentarles a todos ustedes estos resultados, ¿no? Lima es una ciudad que en múltiples ocasiones ya ustedes han escuchado destacada por su opulencia. El siglo XVII es el siglo de oro, es una ciudad barroca, una ciudad llena de sus iglesias, eran impresionantes, retablos por todos lados, dorados, pinturas de gran calidad que llegaron incluso de Europa, España, Italia, pintores italianos que se aplicaban acá, en fin, todo eso comienza a madurar en el siglo XVI y en el XVII como que explosión. Lima es una ciudad bellísima, todos los cronistas que hablan al respecto, ninguno hay conforme con la descripción de Lima en la cual diga no es así, al contrario. Cada uno enaltece mucho, ¿no? Como vemos en una pintura que se conserva en la iglesia de Rosalía, hasta las fachadas eran pintadas, ¿no? Estaban llenos de detalles, pueden ver ahí, ¿no? Mucha iconografía que se refiere a esta pintura y que casualmente se ha encontrado cuando se trabaja en la casola. En los empastes más antiguos del siglo XVII se encuentra este tipo de iconografía. Pero todo esto se destruye, porque al final Lima es muy, con el Perú o este territorio es difícil. En 1687 tiene un terremoto gigantesco, prácticamente devuelve a la ciudad. Entonces poco se salva, o al menos así, digamos, en términos completos, ¿no? Hablar de Lima es imposible sin mencionar el Callao. Lima y el Callao son una unidad, no solo geográfica, sino política, pero principalmente comercial. Lima sin el Callao no sería. Es su puerto de entrada, pero también su puerto de salida. Así que por Lima entraron todos los maestros olleros que se afincaron acá en Lima y que van a producir la loza. Pero también entró un poco de loza de España, que se importaba de Talavera, de Sevilla, pero el volumen enorme es de salida. Los registros documentales que hemos encontrado hablan de miles de piezas que salen, pero cientos de piezas que entran. Son muy pocas en realidad. A pesar de la fama de Talavera, al menos los que conocen un poquito de cerámica o de loza, Talavera es pues el sumo, es lo más fino que en España se puede funcionar, pero muy poco llega
pesar que en algunos documentos mencionan tantas docenas de losa de Talavera, tantas, en realidad su contabilidad es pequeñísima comparada con la losa que se exporta. Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Hoy día el tema es del siglo XVI, pero les voy a tratar una referencia del siglo XVII. Entre la documentación que existe en Lima también sobre el Archivo General de la Nación, pues son documentos fantásticos, fuera de serie. Y por decir, hay una hoyería que se establece en la zona de Maranda, en el camino entre Lima y Callao, que se establece por un hoyero que está pintado en Lima primero, luego pues, se fallece, se vende y la adquiere un señor Baltasar Mantilla, que se asocia con otro. Baltasar Mantilla no era hoyero, no era productor de loza ni alfarero, era lo que hoy día llamaríamos un emprendedor, un negociante, un empresario. Ve que el negocio es bueno, lo de la loza y compra la hoyería. Y la dota de todos los elementos, para el esclavo, tenía más de 50 esclavos, en fin, varios hornos para coser la loza. Y fíjense un dato nomás. Esta hoyería tenía su almacén, que hoy día le llamaríamos su tienda, en el Callao. No la tenía en Lima, la tenía en el Callao. Eso es muy sintomático, porque nos demuestra dónde está el fuerte de la hoyería. Es más, en los documentos, cuando se sacan las jornadas del horno, o sea, cuando se abren los hornos, la mejor loza que sale, el documento, ¿no? La orden es llevarla a la tienda del Callao. ¿Por qué tanta documentación? Porque esta hoyería fue embargada por los jesuitas. Los jesuitas, así que son muy rigurosos y comenzaron a llevar las cuentas, pero entonces ponían como una especie de notario cada vez que se abría el horno, había pues, documentación de todo. Y los legados son enormes, por eso que hay riqueza de informativa. Y estamos hablando de una sola hoyería, había más de 15, y este es uno. Pero fíjense, entre 1635 y 1638 se vende por lo menos más de 100.000 piezas de loza. Ese lapso de tiempo. Cuando hablo de 1635 es de diciembre de 1635. O sea, la contabilidad de la tienda figura entre 1635 y 1638 la venta de más de 100.000 piezas de loza, entre las cuales ellos ponen pues que se vende, ¿no? Y hay un rubro que se llama platos finos. Solo los platos finos se venden 47.965 piezas. Los platos era el producto primordial de la loza. Era la forma cerámica más vendida y seguramente la que más acogida tenía en el mercado. Otros tipos cerámicos que se mencionan, pero sí son platos entre finos, chicos, o sea, ya no son tan finos, ¿no? 10.572 unidades. Escudillas finas, 9.360 pesos. Platos blancos chicos comunes, 8.700. Escudillas blancas, 3.500. Platos medianos finos, polleros, es una terminología que se usa, 3.500. Oceros y tazas de fraile, 2.000. En ese periodo. Y la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? Sería larguísimo traerlo, o sea, hay más de 50 tipos cerámicos. Así como esos nombres hay muchísimos. Se venden pilas, bautismales, todo es loza, ¿no? Servicios, no hemos determinado qué cosas son los servicios, pero parece que es algo complejo. Y así muchas, hasta una vasija como para refrigerar el agua. Pero todo eso se está enumerado, todo cuánto se vende. Así que fíjense que en este periodo hay enorme exportación. Pero ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿cómo llegamos a esta fecha con esta enorme producción cerámica o losera exportada? Todo lo que se vende en Callao no es para quedarse en el Callao. O sea, los compradores incluso figuran ahí. ¿Quiénes son los que compran? Principalmente los marinos. Los marinos, como tienen los buques ahí, se ahorran mucho de
del costo de llevar las piezas. Y los mismos marinos, o sea, lo que hoy día llamaremos un grumete, también compran. Los capitanes de buque compran. Los pilotos compran. Y como que adquieren un beneficio adicional. Eso moviliza mucho. Además de muchos comerciantes que vienen a Lima o a Callao y adquieren las piezas de losa para llevar a sus destinos. Destinos: Chile, Tierra Firme, que en Panamá, Guayaquil, diversos. Al norte, Huacho, Trujillo, Sane. Al sur es Arica, muy fuerte la cantidad de losa que tiene Arica, Arequipa, con varios puertos que tiene Arequipa. Estos son los únicos textos. Después ya. Miren, ¿cuándo se empieza a exportar la losa limeña a otro destino? En 1568. Ya ahí tenemos un reporte ya de exportación de losa limeña. ¿Qué ocurre? Comerciantes o mercaderes limeños, Jerónimo Montesinos, Francisco de Lora y Martín Muñoz, deciden enviar 800 toneladas de harina a la ciudad de Panamá, en el navío La Garza. Así que ellos pagan el flete por 800 toneladas de harina. ¿No? Esa harina tenía que ser recogida en los puertos del norte, pero el buque el navío estaba acá en Callao, por lo cual aprovechan para embarcarlos. Como ellos han hecho un pago ya por las 800 toneladas de harina, el capitán les dice que pueden llevar la losa si se quiere gratis, no les va a cobrar, ¿no? Después deciden enviar para Panamá, ¿no? Tenían que recoger la harina en Guaura y Sucre, pero aprovechando esto, el maestro Antonio de Salamanca, para que también llevara desde Lima a Panamá un gran lote de 400 piezas de losa de la orillería de esta dicha ciudad, o sea, de Lima, ¿no? El lote de la losa que se exporta, se mencionan platos, escudillas, ollas, alcarrazas, cazuelas y otras piezas. Pero acá lo interesante es que ya en 1568 ya estamos exportando. Es una fecha bastante temprana. Y pueden creerlo que desde esa fecha adelante los envíos siguen con diferentes modalidades. No los puedo traer todos, ¿no? Pero son muchísimos. Y algunos envíos son muy detallados. Mencionan tipo de pieza, incluso su precio. Esa cosa podemos saberlo mucho, ¿no? Esa es la información documental, muy resumida. Pero como arqueólogos tenemos una información más artefactual, que se logra a través de las excavaciones. A la mano izquierda tenemos las excavaciones en el hospital San Andrés, y a la derecha tenemos excavaciones en el área de Monserrate, en el antiguo canal de Monserrate. Estas dos excavaciones nos dieron indicios de losa del siglo XVI. Cuando empezamos no sabíamos que era la losa del XVI, o sea, realmente no había una definición puntual. Pero los arqueólogos, con algunas herramientas que tenemos de estratigráficas, en fin, pudimos determinar que ya los depósitos que estaban acá en San Andrés correspondían al siglo XVI, al momento de fundación del hospital y un poco antes, cuando ahí vivía otra persona. Y en el caso de Monserrate encontramos restos de una hoguería. Los restos de una hoguería significan los restos materiales con los cuales se produce la losa. Todo lo que implica en la producción. Ahora vamos a ver. O sea, que son incluso los fragmentos del lomo, los ladrillos con las gotas de vidrio. Excavaciones en Santo Domingo, el atrio 2. En ese tiempo pues, no había servicio de basura, así como todos los días. Entonces, muchas veces, cuando había un sobrante muy grande y había algún hueco abierto, se tiraba. Y eso para los arqueólogos es muy valioso porque no se clausura un material. Entonces, ahí hemos encontrado depósitos de
loza y de cerámica de la época, como esta, ¿no? Esta es una cerámica típica del 16 que se llama empedrada. ¿Por qué le añaden unas piedritas, ¿no? Como unos cuarzos? Son como unos adornitos. Es una loza que normalmente, o una cerámica que se hace normalmente en la zona de España, al norte. Y bueno, parece que en Lima también se hacía, porque los registros dicen que también se cortaba loza empedrada, ¿no? Loza es un término muy genérico, ¿no? O sea, no, los arqueólogos y algunos especialistas quieren que sea muy puntual el término de loza como para mencionar que sea estanífera, o sea, hecha con estal. Por eso que algunos dicen mayólica, quieren decirle a la loza mayólica, pero el término mayólica es italiano, no es español. En toda la documentación termina en loza. Las investigaciones arqueológicas nos han dado, más alguna documentación, donde ven los puntos rojos son ubicaciones de hoyerías, o sea, donde se fabricaba esta loza. Lo tenemos distribuido por todo Lima, y gran parte estuvieron en el barrio de San Lázaro, lo que hoy día es el Río. Acá hay una relación de los olieros principales del siglo XVI. De algunos sabemos su proveniencia, por ejemplo, Cosme Fijalo llega ya a Lima en 1550, que ya está produciendo en 1550. Él viene de la villa de Moreno. Esto está en la zona de Andalucía. O sea que pensamos, por ejemplo, que su loza es más de sevillana, ¿no? Otro que hemos identificado su proveniencia es Rodrigo Hernández. Él viene de Puente del Arzobispo. Puente del Arzobispo también es un lugar muy importante para la producción de loza en España. Está muy cerca de Talavera. Y en los documentos, Rodrigo Hernández se autodenomina el talaverano. O sea que le daba esa connotación a su producción. Cristóbal Armijo, otro maestro locero, pues, todos estos han estado acá en Lima. Él viene de Sevilla, y está acá en 1580. Luis Ramírez es el único que hemos identificado que es limeño, ¿no? Es criollo. Y Luis de Letrán viene precisamente de Talavera de la Reina. O sea que cuando pensamos de que los estilos españoles influyen en la producción local, no es tanto por los estilos españoles en sí, sino por los propios maestros loceros que vienen de esas zonas. Ahora fíjense, la lista es mayor, y hay varios que no se sabe de dónde provienen, ¿no? Pero cada uno de ellos trae un bagaje técnico, cada uno de ellos trae una sapiencia. Los documentos son tantos que tenemos las firmas de ellos, ¿no? Alonso Manuel, Andrés García, Diego Pérez, y así podría de cada uno enseñarles las documentaciones, su vida, sus hijos, dónde están, las cosas que hacen. Una excavación de una hoyería nos permite pues, tener todo el material de desecho de la hoyería. Y esta es una que hemos podido ubicar acá en Lima. Y pueden ver piezas que se rompen en el proceso, como las famosas cajuelas. También están los atifles. Los atifles es un instrumento de cerámica que su objetivo es que las piezas de loza no se peguen unas a la otra, como un separador. Porque el vidriado o la cubierta de estaño, al momento que entra al horno y alcanza grandes temperaturas, tiende a derretirse y se pega a la hora de sacarlo. Entonces, estos separadores impiden que los platos y las piezas se peguen unas a otras, ¿no? Y acá pueden ver las marcas, ¿no? Que dejan en la cerámica los atifles, así se llaman. 3 puntos.
En los platos ocurre lo mismo, ¿no? Pueden ver que la parte delantera tiene los 3 puntos y en la parte de atrás igual, ¿no? O sea, es una técnica que parece que le heredan de los árabes. En fin, son cosas de España. Pero toda esa tecnología llega. También usan estos elementos que suelen llamarse clavos o clavillos. En las cajas se ponen por unos huequitos ahí especiales que también cumplen el mismo fin, separar las piezas. ¿Ven? Estas son las cajas que se le denominan también cajuelas. Por estos huequitos se inserta la clavija. ¿Y por qué se ponen dentro de cajas y por qué se separan? Porque la loza, cuando los humos del horno ingresan al horno mismo, tiende a manchar, ¿no? O un calor excesivo. Entonces, para evitar eso, en las cajas son como cajas refractarias y ahí se mantiene una temperatura más estable. Es la tecnología de producción. Las ollerías de Lima, y eso también hay que, los arqueólogos, hay que dejar de pensar que solo producen loza, o sea, son especialistas en loza y loza. Ellos son multiniveles, producen de todo. Todo lo que le puedan comprar como producto cerámico, lo hacen. El negocio. Y entonces, una de las cosas que normalmente les piden son caños, que son las cañerías para trasladar el agua. El agua potable en Lima, como hoy día que va por tuberías, también iba por tuberías, pero ese tiempo eran de barro. Y por lo general por dentro se eran vidriadas. Entonces, a los olleros les encargaban eso. Pero no 20 cañerías, no 1500. O sea, tenían trabajo. También les encargaban cosas para el uso doméstico, por ejemplo, es una vaselina del siglo XVI. Toda casa tenía, toda persona tenía su propia vaselina personal. O sea, que era también un negocio muy demandado. Pero producían muchas más cosas, incluso ladrillo. Normalmente cuando se hacían las portadas de Lima, se buscaban hacer unos ladrillos modulados, con forma, y normalmente eso también se le pedía a los olleros. Y podían prácticamente acaparar cualquier negocio que les sea presentable, ¿no? En las ollerías, en las excavaciones, hemos encontrado lo que los arqueólogos denominamos los fallos de producción. Y vean que acá, por decir, ha fallado esa separación y las piezas se han pegado, ¿no? ¿La ven? No, están pegadas. Entonces esta loza se desechaba o se vendía muy bajo precio, ¿no? ¿Ven acá el efecto? Una hoja se pega. Y eso es cuando no funciona bien la timbre o la clavija, ¿no? De separación. Y cuando hay mucha temperatura, ven que incluso comienza a gotear, ¿no? Se liquefacta, ¿no? El esmalte comienza a gotear. Todos esos son fallos de producción, normalmente pues terminan en los botaderos, ¿no? La loza tiene un trabajo intermedio que se llama bizcochos. La pieza que tiene esmalte entra 2 veces al horno. Una, como arcilla cruda, se cuece la pieza y luego se decora y se le da el baño de estanífero y vuelve a entrar al horno. Estas son piezas intermedias, ¿no? Y también por múltiples razones se rompen y terminan en el desecho de la sociedad. Esto es solamente para enseñarles un poco qué compone un desecho de ollería típico, ¿no? Son muchas más cosas, pero bueno, esas son casi las básicas, ¿no? Lo que quiero presentarles ahora también es ya un poco la secuencia, cómo esta loza va evolucionando el tiempo, ¿no? Entonces hemos hecho una subdivisión, los arqueólogos son un poco fanáticos de estas cosas, y comenzamos a clasificar la cerámica en periodos o fases. ¿Por qué? Porque en la excavación aparecen los fragmentos y tiene que ser un indicador de la fecha.
Si no, no podremos ordenarnos en la excavación. Por suerte, las piezas evolucionan, no son estáticas. Como la moda de la ropa va cambiando, ¿no? Lo que hoy día usan ustedes, hace unos años no se usaba. Y probablemente dentro de unos años tampoco se usa. Hay cosas que se mantienen, hay cosas que son como siempre es lo mismo, ¿no? Pero otras cosas son indicativos de cada época, ¿no? Y entonces, lo que son fases son realmente modas, son momentos, ¿no? Y para el siglo XVI tenemos 3 fases importantes, ¿no? Que ahí están las fechas, ¿no? Más o menos desde la fundación de Lima hasta 1610. Las otras ya. Cuando llegan los españoles, acá había pues cerámicas por gusto y de alta calidad, pero no había loza, eso sí, no se conoció acá, ¿no? Ni el vidriado. Esta es por decir la cerámica inca, pero esta cerámica inca había en Lima, en un sitio que no tiene mezcla española, es decir, pensamos que esta estratificación y este contexto corresponde exactamente a la época, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, porque hemos encontrado elementos hispanos, ¿no? Y esto es lo que existe acá, ¿no? Los incas cuando llegan son también invasivos, los españoles, o sea, imponen su cerámica. Y esta es la forma así incas típica, ¿no? Que es de María, el famoso lecho, las ojos. Los españoles, al no tener loza española a disposición, cuando llegan, no en las cantidades que ellos necesitan, comienzan a consumir pues, los alimentos y las cosas usando la cerámica que existía. Es algo lógico, ¿no? Nos hicieron muchos problemas. Entonces nosotros en las excavaciones comenzamos a encontrar fragmentos que tienen ya pues, tendencia hispana, como este acordonado, y estos que tienen semejanzas con las formas cerámicas Ishma, que era la cultura local que existía acá. Entonces, cuando hallamos estos fragmentos Ishma, pensamos pues, que estábamos cerca de algún sitio arqueológico Ishma, de alguna huaquita, ¿no? Pero una excavación no se define por una sola excavación, son varias excavaciones. Y entonces de ahí sacamos algo que se llama la recurrencia. ¿Cómo ocurre? O sea, ¿está ocurriendo varias veces o una sola vez? Y el patrón se va definiendo. La cerámica que llamamos prehispánica, o sea, el Ishma y todo esto, está conviviendo con la cerámica española. O sea, si me entienden, no fenece la producción cerámica indígena local, sino se mantiene. Los españoles la usan, la propugnan, la necesitan. Y entonces, formas cerámicas típicas Ishma aparecen mezcladas con botijas españolas, con loza española. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Pero ¿qué formas indígenas usan los españoles? Especialmente las utilitarias, las ollas. Esta vasija, la Ishma típica de Tardía, es una olla de cocción, es para cocinar alimentos. Y también algunos cántaros que conservan la ¿no? Los que saben un poco de Ishma saben que estos son elementos tardíos. Pero ¿qué ocurre? A los españoles no les gusta esto de las culebritas ni estas cosas, ¿no? Será por las connotaciones religiosas. Y comienzan a desaparecer en las formas Ishma agregadas de la hispana el uso de culebritas, ¿no? Entonces es más común encontrar la misma vasija, pero ya sin culebritas. Entonces hay como una fase Ishma colonial, ¿no? Pero también hay fragmentos únicos. O sea, la cerámica inca se sigue usando. Los españoles no desechan la cerámica inca, especialmente porque los avíbaros, especialmente los de tamaño mediano, les sirve para mantener líquidos. Y los cantaritos pueden ser
cerámica. Este periodo y esta fase todavía no hay producción cerámica vidriada ni losa. Estamos hablando precisamente de 1550, ¿no? Y comienzan a aparecer también fragmentos. Estos son españoles. La pasta siempre es blancuzca de los españoles. No sé por qué. Pero la pasta de española es fácil de identificarla porque es su color así claro, ¿no? Cremoso. Y estas piezas son españolas que llegan pues, hasta Lima. Pero son recontra raras. En realidad encontré un fragmento español que viene de paso. Lo que abunda es la cerámica local, la indígena. Y lo que abunda también son las botijas. Estas botijas, al principio cuando encontramos estos fragmentos, pensábamos que eran cosas de cerámica chancay, que se parece bastante, es una caolineta, ¿no? Sin embargo, bueno, ya leí un poco. Las botijas sevillanas son estas. Las botijas de Sevilla son así de pasta bien clásica, ¿no? Y esta es la forma aquí. Esto es lo que llega en grande, miles. Entonces, todo esto aparece con la cerámica indígena, tanto inca como musulmana. Y las botijas, por ponerles un caso, se diferencian en tres tipos. Las que no tienen ningún vidriado interno, que eran para almacenar pues, cereales. La botija es el mecanismo para transportar cosas más comunes. Y algunas están vidriadas, porque ahora tenemos un fragmento interno. Y cuando están vidriadas, generalmente para poner el aceite de oliva. Y otras están que le llaman como embreadas por dentro. El término en esa época era embreadas, ¿no? Le echan una resina de las coníferas y lo cubren todo por dentro. Eso es para conservar el vino. Porque las botijas trasladan vino, aceite y otras cosas, ¿no? Que no necesitan pues, impermeabilizarse. Pues sí, arroz o de la travesía es larga, piensen desde España, pasar todo el Atlántico, llegar a las costas panameñas que miran al Atlántico y cruzar el istmo. El istmo había que cruzarlo o en carreta o con mulas, ¿no? Entonces había humedad y llueve cada rato, entonces si uno traía un producto que se va a contaminar, se malogra inmediatamente. Todo esto venía muy sellado, ¿no? Las bocas vienen selladas, en fin. Y esto abunda, cantidades. La siguiente fase es cuando ya los olieros de la primera relación que les enseñé ya están producidos. Y tentativamente hemos puesto 1560, aunque varios de ellos están en la década de 1540. Incluso hay uno que está en 1540. Pero no hemos encontrado un documento que yo estoy haciendo esto, ¿no? Estoy produciendo dos, estoy produciendo. Pero sí, desde 1560 tenemos total certeza que están produciendo, porque ya tenemos los documentos que están vendiendo, compran estaño, compran plomo, o sea, los materiales que son necesarios. Y uno de los estilos que ellos reproducen es uno que se llama azul sobre azul, así los arqueólogos lo conocen, ¿no? Algunos dicen Sevilla Plum, ¿no? Y se trata pues, de darle al estaño un color así celestado, celeste, y luego se hacen los diseños en azul. Es una técnica y un estilo que viene de Italia. Del norte genovés esto, ¿no? Entonces dicen a veces cerámica libre, ¿no? En la zona de Barcelona llega mucho. Pero acá en Lima, ven que la pasta es roja, ¿no? Ya no es blanquita como los españoles. Esto se hace acá. Entonces los olleros que han venido y acá están produciendo lo que sabían producir en España. Estaban trayendo para acá. Y producen esto que estaba en moda en ese momento, ¿no? Esta cerámica azul sobre azul, ¿no? Pero también producen cosas que en Talavera estaban de moda. Este plato que está a la derecha es del estilo punteado, que le llaman, de las series punteadas en Talavera.
Y ven que hay unos puntitos, pero le llaman punteado porque es puro puntitos. Y ven las florcitas y estas cosas, ¿no? En Talavera les gusta hacer en colores, ¿no? Usan bastante el naranja. Y esta es producida acá en ven la pasta otra vez, totalmente roja, ¿no? Y se hace como una maceta por el pie. Usan la pasta o el barro que está bajo nosotros. Todo Lima es un gran reservorio arcilloso. Y pueden ver que también usan los puntitos, estas comas, ¿no? Unos arcillos o roleros, las hojitas que ven como aserradas, lo mismo que en Talavera. Entonces están reproduciendo formas típicas decorativas de Talavera, ¿no? Ven acá. Acá también están estos roleros, las hojitas aserradas, ¿no? Y los punteaditos, ¿no? Pero todas estas son pastas locales, o sea, se hecho acá. ¿Por qué? Bueno, algunos de los oyeron. ¿No? Pueden ver también, ¿no? Cómo comienzan a crear estas formas, que son de bastante uso en España, ¿no? Pero acá hay variantes locales, ¿no? Ya comienzan a perder un poco la simetría, en fin, ¿no? Las formas se ven un poco más rugosas, ¿no? Más acuosas. También ven la pasta, ¿no? Nunca pierdan de vista el observar el corte, ¿no? Donde la pasta se nota pues, el color típico de Lima, ¿no? Y este plato, pues sí es italiano. Este es el azul sobre azul que decía lindo y esas cosas. Pero observen la decoración del borde, ¿no? Son como unos ramajes, ¿no? Con unas comitas a los lados y una hojita y de ahí vuelve a salir de esos ramajes, ¿no? Acá en Lima se hace lo mismo, ¿no? ¿Ven la decoración? El ramaje, la florcita y de ahí vuelve a salir otra vez la decoración, para los también. Y esto es producido acá en Lima, imitando formas italianas que también los españoles imitan, ¿no? O sea, no es una línea directa, porque no hemos encontrado piezas italianas acá, pero sí hemos encontrado piezas españolas que copian a los italianos, ¿no? En realidad está llegando a la cultura mexicana. Este plato, por decir, también es producido acá. Y ven la decoración, ¿no? Más claramente, ¿no? La florcita con el ramaje que se distribuye hacia otra florcita y comienza así. Eso es para los bordes de la sala de los platos. El motivo central son hojas de acá, típico de los españoles y especialmente de la italiana. Y un indicativo de que es una imitación bastante fiel, si se quiere, a las originales, es que atrás tiene esta decoración, ¿lo ven? Como líneas entrecruzadas. Eso se llama achestín, o sea, imita una cesta. O sea, una cesta tejidita, le hacen esto en la parte de atrás. Típico también de la cerámica libre, ¿no? Italiana, ¿no? Y acá lo copian. ¿Por qué? Porque es lo que se vende. Y los hoyos tienen que vender, ¿no? ¿Ven las piezas? De acá el estaño, también limeña, comienza a adquirir una tonalidad de verdosa. Eso les gusta hacer. Hay mucha loza blanca y se consume mucha loza blanca. Gran parte del ajuar de las personas y los monasterios especialmente es loza blanca, sin mayor decoración. Pero ven que algunos tienen fallos en la producción, se descascara el esmaltado. O sea, las calidades todavía no logran buenas calidades, ¿no? En algunos casos sí, como las anteriores que hemos visto, pero en otros no, esto se descascara. En el argot de los documentos que hemos encontrado, cuando hay este tipo de fallo le dicen caracha. O sea, no, esos platos están
voy a vender 20 platos como carachoso, porque se está descascarando, ¿no? Si uno no sabe, sabría a qué se estarían refiriendo. También le dicen tuertos. O sea, he comprado tanto, dice el documento, ¿no? De vajilla tuerta o tuertos, ¿no? Pero ¿a qué se refieren exactamente? No se dice. Algún tipo de... Creo que la connotación de tuerto tiene activamente es diferente de la ahora, ¿no? De que no podemos ver. Y vean la forma, ¿no? Este es una jarra. Hecha acá, ven que el vidriado es imperfecto, hay chorreados. Ven la tendencia a hacerlo verdoso, ¿no? Y es a veces medio translúcido, porque el esmaltado no es muy bueno, ¿no? Entonces se ha cubierto, pero de una forma casi acuosa, ¿no? Y deja ver la cerámica que está debajo. Los platos, como siempre, lo que está diciendo es escudillo, estos tazoncitos le llaman escudillo, ven que también tiene imperfecciones, y bueno, el verde, todo eso es hecho acá. También otra forma típica de esta fase es cuando ya quieren decorar, es añadirle este elemento. Es un anagrama. Esto significa IHS. En latín es Jesús, como decir, Jesús hostia sagrada, ¿no? Es IHS, ¿no? Y hay varias interpretaciones del IHS. Y a ese IHS le añaden una cruz. Generalmente se hace en estilo las letras medias cortas. Es un anagrama, pero un santo creo que lo sabemos todo. Y ven los fragmentos, ¿no? Este se encontraba en la casa de Osambela y esto hemos encontrado nosotros, ¿no? Estos fragmentos es lo mismo, ¿no? Es la repetición de este diseño. En este caso lo hacen de azul sobre blanco y acá lo hacen azul sobre amarillo, ¿no? Es una variante local. Pero también hacen jarritas, ¿no? Hacen, o sea, es muy diverso, como hoy día, ¿no? Pero entren a su cocina y poner vasos, tazoncitos, es igual. No cambió casi nada. Solo que en esa época era todo cerámico, o plástico. Entonces, las jarritas que se hacen acá también incorporan el diseño de una flor. Nosotros le estamos llamando la flor sevillana porque es una cerámica que más tendencia tiene a los estilos sevillanos. Y decoran con unos toques de amarillo, generalmente al interior. ¿Ven el diseño? También, ¿no? Es un diseño único, es como una florcita, ¿no? Hecha muy rápidamente con el trazo del pincel en una escudita, ¿no? Y esta es la cerámica que decía en Piedad. Esto viene de la zona de España. Todavía hay una localidad, únicamente sobrevive en España una localidad donde se hace, ¿no? Y también en Portugal. Y son diseños como estampados y dentro se va poniendo piedritas, como de cuarzo. Al principio pensamos que toda era venida de España, pero en la documentación está que acá se hace y que se vende para llevarse a Panamá. No es mayor complicación hacerlo, ¿no? Como ven. Este es el plato que vimos, ¿no? Con la decoración está chestino. Pero quiero que vean que también acá hay como un burbujeado, ¿no? Y son imperfecciones. Y es lógico porque los productos no siempre había mucha pureza, ¿no? Y acá los obreros que llegaban tenían que crear su propia escuela, tenían que administrar a sus aprendices, a sus esclavos. Era lógico que fallaran muchas cosas. La siguiente fase es más esplendorosa. Es mucho más esplendorosa y ya comienza a caracterizar Lima como una cosa ya, como un estilo casi propio. La loza blanca se sigue produciendo. Eso se consume durante todo el siglo siguiente. Pero ven que ya los acabados son un poquito más firmes, ¿no? Están más adheridos
esmalte, ¿no? Es más blandito. Y comienzan a añadir mucho diseño. En Lima se enamoran del azul sobre blanco, ¿no? El azul coral. Hay diferencia de Talavera, que son polícromos, hay verde, naranja, combinaciones de todo tipo. Lo mismo que en Cali. En Lima es casi mayoritariamente azul sobre blanco. Y las decoraciones pues son estas, ¿no? Las que van en los bordes de los platos y las que van en el centro del plato, ¿no? Pueden ver que acá hay como unas especies de pirámides invertidas, ¿no? Y acá hay otros, ¿no? Y luego estos diseños centrales, así medio pitagóricos. En Italia se hace lo mismo. Ven acá los como montecitos. Allá se llama Monticelli. Decoración Monticelli, le dicen, o sea, montecito, ¿no? Y con roles, pero le gusta la policromía en Italia. Acá se centran en el azul sobre blanco. Este es de Lima. Y fíjense, ¿ve? La pasta roja, muy roja, ¿no? Fémica, ¿no? Y la decoración que hacen, ¿no? Son como flores, unos toques verdes. Ya comienza a aparecer más bien toques verdes en lugar del amarillo de la casa anterior. Y ven la decoración esta que les decía, ¿no? Como comienzan ya, el diseño comienza a esquematizarse en líneas, ¿no? Pero hay como unas medias lunas, ¿no? Y al centro, fíjense estos diseños, que luego los vamos a ver cómo viene. Este plato fue encontrado en Zambela y es lo mismo, ¿no? Las medias lunas. Y acá se puede ver con mayor riqueza el diseño central, ¿no? Que es un ave rodeada de muchos elementos mitológicos, ¿no? Y luego en las salas comienzan a aparecer una suerte de diseños que a simple vista parecen animalitos, ¿no? Se ven como apéndices, como patitas, pero en realidad son motivos vegetales. Son motivos vegetales que les añaden muchos apéndices, ¿no? Y al final se somorfizan, ¿no? Se vuelven como animales, ¿no? Pero no siempre lo quieren representar animales. Esta tendencia a diseñar vegetales así con múltiples apéndices ocurre también en España y especialmente en Portugal. En Portugal, en el siglo XVII, se denomina en una primera imagen, arañones, le dicen. Si ustedes googlean, ponen losa portuguesa, arañones, y les va a salir esta forma, pero así también como si fueran animales, pero en realidad son vegetales. Y ahora van a ver por qué ocurre ese fenómeno. Acá pueden ver, ¿no? ¿Ves? Parece una mariposa, una cosa así. En algunos casos parecen hasta la plaza. Pero siempre son algunos, acá pueden ver que es más claramente como dos hojitas, ¿no? Y así. Es su forma de decorar en ese momento. ¿Y por qué decoran así? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque en este periodo comienzan a tratar de imitar la porcelana china. Desde 1580 a Lima llegaban grandes cantidades de porcelana china, directamente de China. Incluso un navío viene de Filipinas con un cargamento gigantesco. Y la otra llega por vía México, ¿no? De Acapulco bajan los buques y los peruanos se enamoran también de la porcelana china, pero básicamente de los productos chinos. Las telas, la ropa, eso era lo fundamental. Y viajan hasta Acapulco y se traen cargamentos enteros de productos chinos. Y entre ellos llega la porcelana. Estas dos piezas son porcelana. Y ven acá como unos festones, unas cintas, ¿no? Y ven el diseño chino, ¿no? Más definido. ¿Lo ven? ¿No? Y la escena con un ave, ¿no? Unas piedras, etc. Los chinos diseñan su porcelana como una especie de jardín ahí idílico. Debe tener mucha simbología, ¿no? O sea,
Los chinos no, cada diseñito le significa. Pero cuando eso llega acá, pierde todo significado, o sea, es solo decorativo. No es que el venado significa fertilidad y que el tigre otra cosa. Los olleros de acá no le dan esa connotación, pero lo ven bonito y lo ven comercial. E imitan. Este plato es hecho acá en México y prácticamente es lo mismo que este. Un plato de porcelana o un plato de loza, ¿no? Pueden ver los gestores. Y acá se pone como si fueran serpientes, ¿no? O sea, se pierde el diseño de cinta. Y acá lo que debería ser este diseño, ¿no?, más elaborado de flores, se ponen unas cuantas rayas y ya. El chino es más puntilloso en su decoración, usa los pinceles más finitos, ¿no? Y no podrían hacerlo porque también pues ahí el diseño tiene que tener un significado, ¿no? Como que nosotros diseñáramos una cruz, ¿no? Y entonces la cruz tiene que ser perfecta, ¿no? Pero si va a otra cultura donde la cruz no significa nada, lo pueden poner de cualquier forma, ¿no? Algo así. Para los chinos sí tenía significado todo lo que diseñaban, pero cuando llega acá no tiene el mismo significado, lo tiene más visual, más decorativo, ¿no? Pero sí guarda más o menos el patrón, ¿no? Pueden ver esta línea curvada, fíjense. Esta es loza de acá de Limeña y esta es porcelana china. Pueden ver que hacen estas líneas curvadas, con apéndices, ¿no? No sé qué significa en China estas cosas, pero la porcelana china de estos periodos, que le llaman Yanjin y Guanyin, tienen estos elementos. Y acá se copia. ¿Por qué? Porque es bonito, pues, o sea, y seguramente se vende bien. Como hay una tendencia a la loza limeña de hacerla exportable, poder acaparar el mercado. Quizás el mercado chileno podríamos decir que es como un mercado cautivo, ¿no? De Lima tenían que llegar las cosas a Chile, no había otra vida. Pero había que competir más al norte. En Guayaquil y en Panamá llegan las cosas españolas, ¿no? O pueden llegar las cosas mexicanas. Sin embargo, por la documentación, los limeños han ocupado todo ese mercado. Lo tienen prácticamente cautivo. Y entonces hacen que su loza sea exportada, guardando estos cánones estéticos que también en Italia se hacen, ¿no? O sea, Talavera también sufre un proceso de achinamiento, si lo quieren ver esa palabra, y hay una serie de talaveranas que le dicen chinesca, ¿no? Bueno. Este plato es de Talavera de la Reina, de la serie de las, digamos, de las mariposas. Y entonces, después ya los investigadores dicen, no son mariposas. Pero como la cerámica, la loza de Talavera se coleccionó desde el siglo XIX, los coleccionistas le decían mariposas. Y pueden ver que en realidad se tratan de diseños vegetales con múltiples apéndices, ¿no? ¿Y qué hacen los talaveranos? También lo mismo, imitar la porcelana. Y este fragmento es limeño, pueden ver la pasta rojiza, ¿no? Y ven que más o menos es lo mismo, ¿no? Estas formas así, como circulares, ¿no? Como globitos, en fin. Y al pegarle apéndices parecen ya animales, ¿no? Este es talavera y esto es limeño. Estas semejanzas también nos permiten fechar, ¿no? Porque las series talaveranas están bastante fechadas, ¿no? Entonces, esa comparativa nos permite situar los fragmentos que encontramos nosotros por la correspondiente. Y esta es la porcelana china, pues, como ven, es mucho más fina. O sea, ni siquiera Talavera llegó a este grado de pincel, ¿no? Ven que los trazos son muy finos, muy definidos, y lo que quieren representar lo representan. O sea, no hacen un manchón, no es que añaden un montón de rayitas. Y esta es la flor de loto. La flor de loto es un tema que está recurrente en la porcelana china, y acá también se imita, sin saber qué es flor de loto, ¿no? Por decir acá, ¿no? Por esta parte, ¿no?
y le salen con florcitas y apéndices, y comienzan a jugar con esos diseños. Por supuesto no saben nada de que es una flor de loto, pero como tienen las piezas de porcelana china, las tratan de imitar, ¿no? Pero no pueden ser puntillosos, o sea, quizás en China deben tener la ciencia del mundo, ¿no? Pero viendo documentales, se contrataba mucho personal en China, había mucha mano de obra, cosa que en Perú no había. Entonces acá se trabajaba mucho con mano de obra esclava, o los mismos olleros. Entonces no pueden ser puntillosos, porque el mercado tampoco te exige o te pide finures. Hay que ser rápido, producir miles de piezas. Y entonces los trazos son rápidos y van perdiendo la connotación original, ¿no? Pero son vistosos y se venden. Y esto es lo que, viendo la documentación anterior, es lo que se denominaría losa fina. La losa mental le decían losa fina, ¿no? Y estaba bien escrito ahí. Pueden ver que las formas estas comienzan ya como a volverse animales, ¿no? Pero no lo son, o sea, provienen de motivos vegetales. Los chinos